La guerra en Ucrania amenaza con desestabilizar una región del planeta de enorme importancia global. Hablamos del Ártico, un área rica en recursos naturales cada vez más accesibles por culpa del calentamiento global. Hasta ahora la gestión del Ártico había estado marcada por la cooperación, especialmente en la lucha contra el cambio climático. Pero el conflicto en Ucrania ha avivado las tensiones entre los países árticos. Rusia y la OTAN han iniciado una escalada militarista de imprevisibles consecuencias. Pero ¿se convertirá el Ártico en un nuevo campo de batalla global? Se lo explicamos en el siguiente reportaje. El Ártico, un territorio inhóspito y prácticamente deshabitado, constituye desde hace tiempo un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. La región se está viendo especialmente afectada por el calentamiento global. La capa de hielo que cubre el océano Ártico ha ido retrocediendo paulatinamente, con consecuencias no solo para los ecosistemas polares, sino para el clima en todo el planeta. Se trata, pues, de una problemática global que requiere soluciones globales. Y lo cierto es que durante mucho tiempo la gestión del Ártico se había caracterizado por la cooperación y el diálogo, especialmente desde la creación del Consejo Ártico en 1996, un organismo que agrupa a los 8 países situados más allá del Círculo Polar Ártico: Estados Unidos, Canadá, la isla danesa de Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Durante más de 2 décadas, el Consejo Ártico ha servido para impulsar la cooperación en materia medioambiental, desarrollo sostenible e investigación científica. Pero todo eso ha cambiado a raíz de la invasión rusa de Ucrania. En respuesta a la agresión de Moscú, 7 de los 8 países miembros suspendieron su participación en las sesiones del Consejo Ártico. El foro celebró su última reunión en Islandia en 2021, un encuentro al que corresponden estas imágenes. Pero más allá del gesto político, ¿qué consecuencias prácticas tendrá la suspensión de las actividades del Consejo Ártico? ¿Hasta qué punto puede afectar a corto y medio plazo a la cooperación científica vital para el futuro de la región? Yo creo que esta paralización es en buena parte un gesto que, digamos que a un plazo corto no está teniendo una influencia especialmente fuerte en el mundo científico, pero que si se prolonga sí que la puede tener. Porque ese espacio de paz y de cooperación que se pretende crear en el Ártico se puede desestabilizar si se desactiva el papel del Consejo Ártico. Pero la escalada de la tensión por la guerra en Ucrania no solo tendrá consecuencias para la cooperación científica en el Ártico. La región amenaza con convertirse en un nuevo escenario del pulso entre Occidente y Rusia. De entrada, Suecia y Finlandia se convertirán próximamente en nuevos miembros de la OTAN. Tras su ingreso, 7 de los 8 países árticos, con la única excepción de Rusia, formarán parte de la alianza. En marzo del año pasado, la OTAN llevó a cabo sus mayores maniobras militares en el Ártico en más de 3 décadas, unos ejercicios militares que reunieron a unos 30.000 soldados en territorio noruego. Aunque las maniobras estaban programadas antes de que Rusia invadiera Ucrania, lo cierto es que la Alianza Atlántica ha intensificado su presencia en la región. No solo eso, el pasado mes de junio aprobó su nuevo concepto de seguridad, que reserva un papel destacado al Ártico. En una reciente visita a una base militar canadiense, el secretario general de la OTAN alertó de los nuevos retos a los que se enfrenta la alianza militar en la región. NATO's new strategic concept identifies Russia's capabilities in the High North as a strategic challenge for the whole alliance. Russia has set up a new Arctic command. It has opened hundreds of new and former Soviet-era Arctic military sites. Russia is also using the region as a testbed for many of its new novel weapon systems. Efectivamente, Rusia está acelerando su despliegue militar en la región, pero el fenómeno no es nuevo. Tras la anexión de Crimea en 2014, Moscú anunció una nueva doctrina militar. Aunque oficialmente no contempla la militarización del Ártico, la realidad ha sido muy distinta. Desde entonces, Rusia ha ampliado progresivamente su presencia militar. Moscú ha modernizado antiguas instalaciones soviéticas y ha construido nuevas bases en la región. Además, ha consolidado su supremacía, potenciando su flota de rompehielos nucleares muy superior a la del resto de países árticos.
El Ártico amenaza pues con convertirse en un nuevo frente abierto entre la OTAN y Rusia. Pero ¿cuáles son los posibles escenarios en caso de conflicto? Y sobre todo, ¿qué tipo de enfrentamiento veríamos en una región que plantea retos logísticos tan importantes? No se puede utilizar la infantería, la artillería, tal y como estamos acostumbrados en una guerra convencional. El Ártico es un mar que buena parte del año está congelado, que incluso en verano tiene una parte que está congelada y que incluso las costas, pues el establecer en las costas árticas unas bases navales o unos aeropuertos tiene unas dificultades logísticas clarísimas. Yo creo que sería una guerra que se jugaría en buena medida con submarinos, con presencia marítima en general, submarinos y rompehielos. La guerra en Ucrania no ha frenado el despliegue ruso en el Ártico. Sin embargo, los recursos de Moscú no son ilimitados y a medida que se alargue el conflicto, los planes de expansión militar podrían verse comprometidos. Pero lo que claramente va a suceder un problema es en el futuro ritmo en el que se expanden estas capacidades en el Ártico. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania evidentemente implica una serie de gastos que recortará el presupuesto de todos los distritos militares, a la par que las sanciones, por ejemplo, en ciertos componentes tecnológicos necesarios para, sobre todo, la munición inteligente, pues evidentemente afectará a que en un futuro todas esas capacidades se extiendan en el Ártico. Sea como sea, la lucha por el control del Ártico viene de lejos y va mucho más allá del plano militar. Se trata de una región con una enorme riqueza en recursos naturales, hasta hace poco inaccesibles. El progresivo deshielo, sin embargo, ha desatado una carrera por su explotación. Se calcula que el subsuelo ártico alberga unos 90.000 millones de barriles de petróleo, un 13% de las reservas globales. Pero la abundancia de hidrocarburos no acaba ahí. El 30% de las reservas mundiales de gas se encuentran allí, así como el 27% de los minerales aún por extraer. Pero ¿a quién pertenecen todos esos recursos? En la práctica son 5 países los que se disputan las riquezas naturales. Se trata de las 5 naciones con acceso al océano Ártico. La legislación internacional les concede derechos sobre la explotación de todos los recursos situados hasta 200 millas náuticas de sus costas, las denominadas zonas económicas exclusivas. Pero en los últimos años han surgido disputas sobre la soberanía de los territorios más allá de esas zonas. Unas disputas que de momento están sin resolver. Hasta que eso suceda, sin embargo, no parece que los reclamos territoriales vayan a jugar un papel destacado en el reparto del pastel ártico. Más allá de las zonas económicas exclusivas, no hay tantos recursos en juego. O sea, ya cuando el US Geological Survey de 2008 establecía dónde estaban las potenciales reservas de hidrocarburos, en ningún caso señalaba el epicentro del Polo Norte. O sea, todas las grandes reservas están dentro de la zona económica exclusiva, que es incontestada. Entonces, bueno, eso calma las tensiones. Sea como sea, la extracción de las riquezas del Ártico empezó ya hace tiempo, y en esa carrera Rusia aventaja al resto de países de la región. En los últimos años, Moscú impulsó ambiciosos proyectos gasísticos y petrolíferos. Es el caso del denominado Vostok Oil, considerado el mayor proyecto petrolífero del mundo. Cuando esté operativo dentro de una década, albergará el 20% de la producción rusa de petróleo y cubrirá el 2% de la demanda mundial. Pero la guerra en Ucrania pone en peligro este tipo de megaproyectos energéticos. Las sanciones internacionales han provocado que muchos inversores occidentales hayan abandonado su participación. Sin embargo, Rusia necesita del capital y la tecnología extranjeras para llevar a cabo sus planes. Estos proyectos, megaproyectos de extracción de recursos en el Ártico necesitan de una gran inversión, un coste inicial que las empresas rusas no pueden llegar a asumir, y por otro lado la tecnología de la cual carece Rusia para extraer de forma segura y sobre todo viable tales recursos. Entonces evidentemente los va a tener que buscar Rusia, o sea, y más cuando su objetivo a más corto plazo en el Ártico y que influye en toda su estrategia general es la de seguir explotando los recursos de hidrocarburos. En este contexto se explica el creciente acercamiento entre Rusia y China. Moscú necesita inversiones y nuevos mercados a los que exportar sus hidrocarburos, y Pekín no solo busca saciar su sed de materias primas.
Su alianza con Rusia es clave para el éxito de su futura estrategia comercial. El deshielo del Ártico va a abrir nuevas rutas marítimas en un territorio hasta ahora inaccesible. Por un lado, la llamada Ruta del Noroeste, que atraviesa el litoral de Alaska y Canadá. Y por otro, la Ruta del Nordeste, que conectaría el extremo oriental de Rusia con el norte de Europa. Una ruta que acortaría en un 40% el transporte de mercancías entre Asia y Europa con respecto a la ruta del Canal de Suez. Recientemente, el presidente ruso asistió a la botadura del rompehielos nuclear Yakutia, uno de los más grandes del mundo. La construcción de este tipo de embarcaciones es básica en la estrategia para desarrollar una ruta de la seda polar. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути. И вновь повторю, развитие этого важнейшего транспортного коридора позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективный логистический маршрут, в том числе в Юго-Восточной Азии. Se calcula que el océano Ártico podría quedar completamente libre de hielo en verano en el horizonte del año 2035. En teoría, un escenario ideal para la futura ruta del Nordeste. Sin embargo, el proyecto no está exento de dificultades. Por ejemplo, las bolsas de hielo remanentes que quedarán a pesar del deshielo, o las duras condiciones climatológicas que en este espacio se dan, o la llamada noche polar, son factores que, por ejemplo, implican que no pueda navegarse a una alta velocidad, a lo que hay que sumar una serie de sobrecostes, ¿no? Pues mayores pólizas de seguro o el pago de servicios de rompehielos. Lo dicho, económicamente o logísticamente no es tan viable. Como veíamos, China se acerca a Rusia para conseguir sus objetivos en el Ártico. Sin embargo, Pekín no puede apostarlo todo a su alianza con Moscú. Al margen del petróleo y el gas ruso y la ruta de la seda polar, los intereses chinos en la región van mucho más allá. China tiene múltiples intereses con múltiples actores árticos. En el caso de Groenlandia está el tema logístico de las nuevas rutas de las nuevas rutas árticas, pero también la extracción de otra serie de minerales, de otra serie de recursos que son cruciales para el futuro de su economía, más allá de la energía, por ejemplo las tierras raras. Lo que no puede hacer en ningún caso China es llegar a estrechar lazos y alinearse militarmente con Rusia, al menos en el Ártico. Sea como sea, el creciente aislamiento ruso en el Ártico plantea importantes retos para la región. No en vano, Rusia representa la mitad del territorio y de la población en esa zona del planeta. A medio plazo, retomar la cooperación resulta imprescindible. Imaginar un Ártico sin la gestión de un Ártico sin la presencia de Rusia, en mi opinión, es imposible y sería un gravísimo error. Hay que integrar a Rusia como un actor muy importante en la gestión del Ártico. Creo que el aislamiento de Rusia va a ser y debería ser circunstancial, en cuanto a que responde a una situación pues circunstancial, que es el conflicto de Ucrania. Pero creo que a medio y a largo plazo a Rusia no se le puede aislar. El Ártico, la última frontera, es escenario de tensiones geopolíticas sin precedentes. La guerra en Ucrania ha provocado una auténtica escalada militar en la región entre Rusia y la OTAN, pero los riesgos van mucho más allá. El calentamiento global ha puesto al descubierto las enormes riquezas de la región. Urge acabar con el clima de confrontación para permitir una gestión sostenible de los recursos y para que no peligre la cooperación científica, clave en la lucha contra el cambio climático.